Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de economía, sí, pero también de psicología. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar con un autor, con un académico de primer nivel sobre el liberalismo y sobre las implicaciones que tiene el liberalismo a nivel institucional y por qué el liberalismo es el modelo que mejor casa con nuestra forma de ser, con la naturaleza humana, al contrario de lo que nos intentan vender los estatistas de todos los colores políticos. Así que si estáis preparados, arrancamos. Bueno, el programa de hoy lo vamos a centrar en una entrevista. Hoy nos acompaña aquí en plató Álvaro Fischer. Álvaro Fischer es académico y emprendedor, ingeniero matemático de la Universidad de Chile. Combina una destacada trayectoria empresarial, como digo, pero también académica e intelectual. Es uno de los fundadores del grupo Resiter y ha formado parte de varios consejos de administración de empresas destacadas. Fue presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, primer rector de la Universidad Tecnológica de Chile, presidente de Fundación Chile y expresidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Actualmente preside UPTEC y es miembro del Consejo Editorial del Mercurio. El Mercurio, para que aquellos que no lo conozcáis, es el principal periódico de Chile, si no me equivoco. Así es. Álvaro, un auténtico placer tenerte aquí. Muchas gracias, Manuel. Un placer estar contigo en esta ocasión y muchas gracias por la invitación. Bueno, el motivo por el cual te tenemos, que bueno, sobran los motivos para tenerte, siempre es un lujo el poder entrevistar y conocer en persona a académicos y pensadores de tu talla, pero tenemos un motivo concreto, que es la publicación de tu último libro, De la naturaleza humana al liberalismo moderno, una mirada desde la ciencia, que ha sido editado por Unión Editorial. Hoy vamos a hablar de este libro, vamos a hablar de la tesis de este libro y las implicaciones que tienen para nuestro día a día. Yo empezaría por lo siguiente, Álvaro, ¿cómo deberíamos definir o entender el liberalismo? Bueno, el liberalismo es una forma, es una doctrina, una manera de organizar la sociedad, creo yo, de una forma de mirarla para dotarla de las instituciones adecuadas para el mejor desarrollo de las potencialidades humanas y de que las personas que en ella habitan tengan la posibilidad de alcanzar sus anhelos y lograr de mejor manera sus propósitos. Yo creo que se funda, por un lado, en la convicción de que son los individuos, ¿verdad?, los elementos fundacionales de la sociedad y el colectivo es el resultado de la agregación de estos individuos en ella. Y por lo tanto es muy importante preservar la autonomía, ¿verdad?, responsable, eso sí, de los individuos en esa sociedad, pero reconociendo de que la interacción entre todos ellos es lo que les da la posibilidad de lograr sus propósitos y sus anhelos. Este concepto, esta forma de entender la naturaleza humana es muy diferente a la del colectivismo. El colectivismo entiende el ser humano como un colectivo, no como una persona individual cuya suma de intereses y finalidades es lo que construye la sociedad, mientras que desde el colectivismo se concibe que lo importante es el colectivo sobre el individuo y eso genera tremendas consecuencias. Y subordina al individuo al Correcto. colectivo. Aquí la idea es lo contrario, es que se forma de abajo hacia arriba. ¿Por qué sostienes en tu libro que los rasgos evolutivos de nuestra naturaleza, del ser humano como especie, hacen del liberalismo la doctrina política más adecuada para organizar las sociedades modernas? La razón es la siguiente. Yo creo que los seres humanos, desde que aparecimos sobre la faz de la Tierra, siempre hemos estado preocupados de mejorar las condiciones de vida en las que nos desempeñamos. Primero rompimos, ¿no es cierto?, ciertas piedras y devastamos para conseguir unas hachas que nos permitieran romper los huesos y sacarle la médula para alimentarnos o romper los tendones y poder amarrar cosas. Todo ese proceso, que requirió además entender el entorno en el que nos encontrábamos, fue lo que ha ido conduciendo a la humanidad por el camino en que nos hemos ido desarrollando y construyendo la civilización que hemos armado. Y ese camino requiere una permanente creatividad e innovación.
Y la creatividad e innovación requiere de que las personas tengan esta libertad para desplazarse. Todas aquellas formas de organizarse que imponen desde arriba restricciones a esa libertad, a la capacidad para crear, innovar, para intercambiar, no solamente productos o servicios, sino que también intercambiar ideas filosóficas o ideas científicas o tecnológicas, es lo que conduce hacia el crecimiento y el progreso. Entonces, permitir que la expresión de nuestra naturaleza humana, que cuando va en esa dirección, se haga adecuadamente con las instituciones propias, entonces efectivamente conduce en direcciones, creo yo, mucho mejores que cuando se imponen desde arriba. Como lo vimos, por ejemplo, en el caso bastante dramático de China, ¿verdad? China, antes que Deng Xiaoping liberase los precios de la agricultura, o sea, abriese la compuerta de la naturaleza humana para aprovecharla de la mejor manera, estaba, ¿no es cierto?, pasando por épocas muy malas. Y posteriormente fue justamente la liberación que le hizo Deng Xiaoping a esa economía lo que le permitió. Entonces, me parece a mí que hay muchos ejemplos a través del siglo XIX y XX que muestran que este es el camino que mejor nos conduce al progreso y la prosperidad. Esto es curioso, Álvaro, porque yo conozco muchos ahora socialistas que ven en el modelo chino la prueba inequívoca de que el socialismo funciona, pero a mí no me deja de hacer gracia porque ha empezado a funcionar más o menos la economía china y ha sacado de la pobreza más absoluta a cientos de millones de personas en las últimas décadas gracias a que se produjo un cambio de modelo económico. Abandonaron en gran medida el modelo de planificación central del comunismo tradicional, con Mao al frente, el gran salto adelante, que fue un salto hacia el precipicio que llevó a la muerte a millones, decenas de millones de chinos, y apostó por la libertad económica, por el capitalismo, la defensa de la propiedad privada, especialmente en el nacimiento en algunas zonas especiales de China, las zonas más industrializadas, hasta el punto de que algunas de estas zonas se puede decir que son más capitalistas que muchos países que se hacen denominar capitalistas. Pero esto mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Y fíjate que lo interesante es que Deng Xiaoping, que fue el impulsor de este cambio, dijo muchas veces que cuando le preguntaban si lo que tenía era comunismo, capitalismo, cómo era esto, decía, no importa El nombre. no importa de qué color es el gato, si es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Es que cace ratones. ¿Y qué es lo que estaba diciendo si uno lo mira con un poquito de cuidado? Estaba diciendo que en la naturaleza de los gatos está cazar ratones. Entonces, permitirle que cacen los ratones es aquello que los conduce a desarrollar sus vidas. Entonces, permitir que las personas desarrollen su naturaleza, este afán, ¿no es cierto?, creativo, es lo que nos permite alcanzar la prosperidad. Esto es muy, muy importante porque es otro de los puntos clave. La creatividad es lo que hace al ser humano tan especial. La creatividad es algo que tenemos innato en nuestra naturaleza, nuestra posibilidad. O sea, el ser humano tiene una parte instintiva, pero tiene una parte racional y tiene una parte, sobre todo, creativa, de la que adolecen el resto de animales, de seres vivos. El hecho de que el ser humano, el principal rasgo de la naturaleza humana sea la creatividad, es lo que explica, por lo que me estás comentando, Álvaro, que sea tan importante gozar de unas instituciones, que vivamos en una sociedad que incentive o al menos permita esa creatividad humana. Porque si desde el Estado, desde la estructura política, lastran esa creatividad, impiden esa creatividad mediante regulaciones, mediante prohibiciones, en primer lugar, ataca nuestra propia naturaleza y, en segundo lugar, acaba teniendo consecuencias negativas para el desarrollo de la sociedad. Claro. Cuando las instituciones luchan contra la naturaleza humana, o sea, cuando tratan de aplacarla, imponiendo regulaciones que igualen a las personas o que impidan el desarrollo de las distintas direcciones en que las personas quieran ir, ocurre algo similar a lo que dicen los yudokas. A los yudokas siempre dicen que para voltear al adversario es mejor usar la fuerza que el otro adversario está tratando de imponer sobre uno que tratar de hacerlo por la fuerza al otro. Entonces es mejor permitir que las fuerzas de la naturaleza humana fluyan adecuadamente con las instituciones apropiadas, porque sabemos que todo esto funciona dentro de un Estado de Derecho. Pero permitir que las instituciones empujen o ayuden a que esas fuerzas de la naturaleza humana
operen es lo que nos permite alcanzar los anhelos de las personas. Álvaro, en tu libro relacionas patrones de comportamiento, psicología moral y doctrinas políticas. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se confabulan estos tres elementos? Sí, a ver, pero para eso creo que es necesario hacer una distinción importante entre la naturaleza humana o natura y cultura. Ajá. Esta distinción la hace muy bien el filósofo español fallecido lamentablemente hace unos 9 años, Jesús Masterín, porque dice, la naturaleza humana es aquellos rasgos propios de la especie que se van transmitiendo de generación en generación por el proceso reproductivo y que están de alguna manera encriptadas en la genética de la especie, aquellos elementos que no son modificados en lo sustantivo. En cambio, la cultura es toda aquella otra información que la vamos creando los seres humanos, que no queda encriptada en los genes, pero sí la transmitimos por comunicación, por enseñanza, por aprendizaje. Entonces, los elementos más fundamentales de la naturaleza humana son, primero, por supuesto, el sistema cognitivo, o sea, cómo procesamos la información que recibimos del entorno o la interna incluso. El sistema emocional, o sea, la manera como reaccionamos a las pistas del entorno en distintas maneras, dependiendo si estamos contentos o tristes, si ambicionamos algo, estamos deprimidos, en fin. Y algunos elementos de la psicología moral que los investigadores científicos han mostrado que algunos de ellos son ya innatos. Entonces, dado esos elementos, entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo construimos una sociedad que permita la mejor expresión de sus capacidades e intenciones? En cambio, si aquellas personas que creen que no hay tal naturaleza humana, que nacimos como una especie de página en blanco, que somos construidos desde afuera por las interacciones sociales, cosa que en parte es cierta, evidentemente, lo que está ocurriendo afuera de nosotros nos está impactando. Pero si creemos que somos una página en blanco que podemos ir en cualquiera de las direcciones que se nos ocurra sin más límite que nuestra imaginación, como le gustaba decir a Jean-Paul Sartre, por ejemplo, entonces nos estrellamos contra esa naturaleza porque no estamos tomando en cuenta las limitaciones que nos introduce. Pero esas limitaciones no nos impiden alcanzar los logros que estamos mostrando como civilización. Y por lo tanto, por eso insisto, hay que aprovechar las fuerzas de la naturaleza humana y no combatirlas. Esto es interesante porque engancha bastante bien, Álvaro, corrígeme si me equivoco, con este anhelo que tienen muchos estatistas, muchos planificadores, muchos colectivistas, que es crear el hombre nuevo. Desde cero, ¿no? Es decir, vamos a crear una sociedad nueva en base a una serie de principios y valores que en muchos casos son totalmente contradictorios, ajenos, contrarios a la naturaleza del hombre, y vamos a crear un hombre desde cero, un nuevo hombre desde cero en base a este tipo de postulados. Experimentos a lo largo de la historia de este tipo de ingeniería social hay muchos, de mayor y menor dimensión, pero por poner un ejemplo, esto del hombre nuevo lo intentó llevar a cabo la Unión Soviética bajo el comunismo, lo intentó llevar a cabo Hitler bajo el nazismo, o el propio Mao. O el propio Mao en China, los Jemeres Rojos en Camboya. Exactamente. Es decir, y acabaron masacrando, vamos, a decenas de millones de personas. O sea, todos los que no se ajustaban a esos postulados, y acabó todo ello acabó en fracaso. Es cierto, es tan cierto eso. Fíjate que una anécdota. Me tocó estar en Cuba, he ido un par de veces, el año 2006, un guía turístico que había nacido dentro de la revolución y por lo tanto había sido sometido durante los 30 años de subir una persona joven a los preceptos de la revolución y a la construcción de este hombre nuevo, solidario, etc. Cuando yo le pregunté por qué la gente se quiere ir de Cuba, entonces me dice, no, chicos, que son muy pocos los que se van. Esto era hace 20 años. Sí, pero se suben a un neumático para irse y se van por un mar infestado de tiburones. Algo no está funcionando bien. Entonces me dice, bueno, es que si tú te vas a Miami y en 30 días consigues lo que aquí no consigues en 30 años, pues te vas a Miami. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿y qué harías tú si llegas a Miami y en 30 días consigues lo que aquí no conseguiste en 30 años? Pues lo primero que hago es comprarme un carro nuevo. ¿Para qué? Para sacar a pasear a mi chica. O sea, todos aquellos preceptos culturales que se suponía
que lo iban a reconstruir de nuevo, Y no lo habían lograron. cambiado en nada, Nada. ni un ápice. Todos los preceptos que la psicología evolutiva ha ido construyendo y demostrando seguían estando presentes en esta persona. Entonces, efectivamente, esto es una de las demostraciones que la idea de que somos los seres humanos una página en blanco sobre la cual se escribe o se construye socialmente lo que está fuera de nosotros, es una versión limitada de lo que realmente somos los seres humanos. Totalmente. Álvaro, ¿qué rol juegan los sentimientos y los juicios morales en la formación de nuestras preferencias políticas? ¿Juegan algún rol? Es decir, ¿una cosa determina la otra? ¿Los sentimientos y los juicios morales pueden acabar determinando la forma en la que creemos en una ideología, en nuestro pensamiento político? Yo creo que sí. Yo ¿En creo qué que sí. sentido? ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos permanentemente frente a nosotros una serie de dilemas morales. ¿Ah? Por ejemplo, si vamos a preocuparnos solo de nosotros mismos o vamos a preocuparnos del resto de las personas. Esto es un tema que ya lo exploró Hayek con mucha fuerza en su minuto, ¿verdad? El Premio Nobel de Economía, porque se daba cuenta que, por un lado, de la competencia, la individualidad, la preocupación por los propios intereses, es que, como dijo Adam Smith, ¿verdad? Se producen más bienes para más personas a mejores precios. No se podía colegir que esa fuera la única manera en que teníamos que interactuar. También teníamos que construir, ¿verdad?, lazos sociales que nos permitieran colaborar como sociedad. Esta tensión entre lo individual y lo colectivo está presente y se traduce permanentemente en los conflictos políticos contemporáneos. Por ejemplo, las acciones colectivas. Los seres humanos desde siempre han actuado colectivamente para lograr mejores cosas que solos. Por ejemplo, si tú quieres cruzar un curso de agua, es mejor juntarse entre varios y construir un puente que tratar de hacerlo solo. O ir a cazar un mamut, ¿verdad? Hay que hacerlo entre varios. Entonces, las acciones colectivas, que están representadas, por ejemplo, hoy día por las empresas, ¿cómo se reparte el resultado de ellas? ¿Se reparte igualitariamente lo mismo para todos o se hace con reglas distintas? Eso está relacionado de alguna manera con nuestras formulaciones morales más primigenias. ¿Ah? Y entonces algunas personas quieren ser más repartistas, por así decirlo, y otras personas quieren de alguna manera respetar los méritos que tienen quienes han hecho más esfuerzo. Entonces, de alguna manera, eso va construyendo estas diferencias en las posturas políticas, creo yo, de los seres humanos, y por eso que tenemos una variedad de posturas políticas, y por eso que quizás lo que yo llamo en el libro el meme socialista, sigue estando vigente a pesar de la multitud de fracasos que ha tenido en tantas ocasiones que se ha practicado. Esto es muy curioso, Álvaro, porque me llama poderosamente la atención el hecho de que, efectivamente, a pesar de que, tal y como demuestras en tu libro, el liberalismo, por así decir, es el principio o el marco conceptual, el modelo que defiende mejor nuestra naturaleza humana, la representa mejor. Sin embargo, las ideas de la libertad tenemos muchas veces, en muchas ocasiones, la sensación de que son muy difíciles de vender al conjunto de la sociedad, que tienen mala venta, incluso tienen mala prensa. El capitalismo, la empresa, el empresario, el ánimo de lucro, la obtención de beneficios, todo ello es difícil de vender, especialmente en algunas sociedades. ¿Y qué es lo que explicaría eso? Precisamente esa disyuntiva entre de carácter moral que comentas entre el egoísmo del individuo frente a la solidaridad, pero una solidaridad malentendida, porque la solidaridad en todo caso es voluntaria, no es coactiva, sino no es solidaridad. Esto es como lo de los impuestos, ¿no? Que el Estado nos vende los impuestos como algo solidario. Oiga, no es solidario. A mí me obligan a pagar impuestos, si no, algunos no los pagaríamos o pagaríamos mucho menos de lo que pagamos en la actualidad. Por lo tanto, ¿a qué responde esa mala prensa, esa dificultad a la hora de vender las ideas de la libertad? Porque tú hablas del tema de la solidaridad, del tema de las acciones colectivas, pero no sé si hasta qué punto también juega un factor relevante el tema de la seguridad. El hecho de que el ser humano también por naturaleza
prima la seguridad en muchas ocasiones sobre la libertad. El hecho de que, pues oye, hayamos estado a lo largo de toda nuestra historia durante muchos siglos nómadas, a la intemperie, nuestra vida en juego frente a los ataques de animales salvajes y de virus y enfermedades. Y el hecho de que el ser humano busque la seguridad, ¿podría tener algún tipo de factor explicativo sobre esto? De que también triunfen las ideas socialistas o colectivistas, en el sentido de que Sí. desde algunos partidos políticos, desde el Estado, nos venden precisamente seguridad. Yo te voy a restar libertad, pero a cambio te voy a dar seguridad. Bueno, yo veo como dos cosas en Ajá. el planteamiento que tú me haces. Por un lado está la dificultad, como dices tú, para vender la idea de la libertad, porque están asociadas a la individualidad, muchas veces a la competencia, ¿verdad? Y contrarias, por así decirlo, a la solidaridad o al altruismo. Siempre pensamos que la disposición hacia el otro es aquel aspecto moralmente más elevado que tenemos los seres humanos. Y es cierto, o sea, los seres humanos sí vivimos y manifestamos nuestro altruismo y tenemos compasión por los que están sufriendo, etc. El tema está en pretender que por ese solo hecho, por la sola voluntad de manifestar aquello, es que vamos a lograr mejores resultados. La tesis del libro dice que no, que tenemos que mejor acomodarnos a la naturaleza humana y no tratar de modificarla, que no lo vamos a lograr para llegar a esos fines. Y el otro tema, el otro lado de tu pregunta respecto de la seguridad, yo creo que la diferencia está entre la mirada que uno podría llamar conservadora más general, o sea, la persona que ve en los cambios una amenaza, Una amenaza. y las personas que ven en los cambios una oportunidad. Correcto. Que son dos, están estudiadas también científicamente, son dos formas de aproximarse al mundo, a las incertidumbres del futuro. O yo me cuido, tengo seguridad de que lo que venga en el futuro no cambie mucho para que no sea muy distinto a lo que estoy ahora, que estoy relativamente bien, o busco oportunidades para mejorar, que es un poco el ímpetu que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto?, de buscar otros horizontes. Es Algunos cierto. quieren ir a Marte, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es cierto que tiene otra característica del ser humano, es la curiosidad. Es decir, el hecho de... hemos hablado de la creatividad, pero también el de la curiosidad. El ser humano como conquistador, es decir, curioso por naturaleza, ¿no? Sí. La búsqueda de nuevos horizontes, de nuevos retos. Sí, yo creo que eso también tiene que ver con lo que comentamos al principio. Es decir, esta búsqueda por mejorar las condiciones de vida, mejorar el abrigo, mejorar la seguridad, cómo poder cazar de mejor manera, conseguir alimentos, y todo lo que fue produciendo el proceso civilizatorio está de alguna manera alimentado por el conocimiento del entorno, que es como quien dice, es el germen de lo que hoy día llamamos ciencia, en entender los fenómenos, extraer las regularidades. Pero esto está motivado también por esta curiosidad a la que tú te refieres. O sea, si no tuviésemos curiosidad y nos quedásemos, digamos, mirando las cosas tal como están, sin mayor preocupación por las causas o los encadenamientos causales que están detrás, a lo mejor no lograríamos mucho. Entonces la curiosidad es efectivamente un acicate muy importante. Hemos hablado antes inicialmente del concepto, de la definición de libertad. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, Álvaro, los pilares institucionales clave, los pilares esenciales de una sociedad liberal moderna, coherente con nuestra naturaleza humana? Bueno, en primer lugar, creo yo, partir por el principio que conversamos, el principio fundacional que conversamos al inicio de esta conversación, que es la autonomía responsable de las personas, fundadas y que las sociedades están fundadas en el individuo para formar un colectivo y no al revés. Ese es, como quien dice, un punto central. El segundo punto yo creo que es tener en cuenta lo que hemos estado conversando a lo largo de esta conversación, que es la naturaleza humana, tener en cuenta la naturaleza humana, darse cuenta de la importancia de la relación retribución-esfuerzo, o sea que para lograr los objetivos las personas tienen que hacer un esfuerzo. Esto es una cosa que está muy bien estudiada por la psicología evolutiva y ha mostrado que las personas que tenemos una capacidad muy innata para descubrir quiénes hacen trampa en esta relación de retribución-esfuerzo. ¿Quiénes son los que llamamos free riders? O sea, que tratan de conseguir beneficios
sin hacer el esfuerzo necesario para ameritarlos. Y por otro lado, darse cuenta que los incentivos juegan un rol muy importante en esto. O sea, tomar en cuenta la naturaleza humana. Por otro lado, creo que es muy importante para una sociedad liberal es dotarse de las instituciones adecuadas y reconocer que el Estado de Derecho, o sea, no es la anarquía lo que conduce a una buena sociedad liberal, sino que es un Estado de Derecho con instituciones apropiadas, que no estrangulen la creatividad y la iniciativa de las personas, pero que den certezas del rayado de cancha dentro de la cual éstas o puedan desarrollarse. Y yo creo que también es muy importante reconocer en el liberalismo, o que el liberalismo reconozca, o que quienes quieran desarrollar una sociedad liberal reconozcan esta especie de optimismo en el futuro de la humanidad. Esta es la actitud, creo yo, apropiada para seguir avanzando. Porque cada vez que avancemos vamos a lograr cosas interesantes y nuevas, pero se van a aparecer nuevos problemas. O sea, no es que vamos a llegar a un plató en que todo es la perfección y el paraíso. Y la forma de solucionarlo es nuevamente buscar otra vez la corrección de eso y en una especie de camino medio infinito, si se quiere. Pero yo creo que esos son, como quien dice, los elementos fundamentales de la sociedad liberal moderna. Álvaro, si el liberalismo es lo natural, es lo coherente con el ser humano, entonces, ¿qué es el socialismo? Bueno, el socialismo lo que tiene de coherente, entre comillas, y por eso lo llamo un meme tan pegajoso, que sigue siendo atractivo, ¿ah? Yo creo que tiene que ver con esta idea de la compasión, de preocuparse colectivo, de tratar de, digamos, de entregar o de alguna manera diluir las responsabilidades de las personas individuales en el colectivo y preocuparse de las personas que están más desvalidas o que tienen o que nacieron con mala suerte, en fin. Esa idea de preocuparse por el resto tiene un saldo que forma parte de nuestra naturaleza humana. Total. Y por eso que forma parte, digamos, atrae o permite construir en torno a él ciertas las doctrinas que han estado vigentes en el tiempo. Ahora, si uno mira el socialismo democrático el socialismo democrático moderno, que aceptó la libre empresa, que aceptó el capitalismo, y que por lo tanto la socialdemocracia. La socialdemocracia. Y que las diferencias con las personas que son más libre-mercadistas o que son más liberales está más bien en el énfasis con que se quiere hacer repartir los beneficios, en fin. Ahí hay menos diferencia y no se producen estas contradicciones, pero en cambio, en aquellas personas que quieren forzar, ¿verdad?, la manera de desarrollar las sociedades, de tal manera de imponer una igualdad que es un poco arbitraria en ese sentido, ¿ah? Yo digo, hay un capítulo del libro que digo, nosotros como seres humanos estamos más en la búsqueda de diferenciarnos con los otros que de igualarnos. Estamos siempre preocupados de nuestro estatus. Queremos subir en el estatus en cualquier jerarquía o rango que lo queramos poner. Puede ser en dinero, puede ser en prestigio científico, deportivo, ¿verdad?, intelectual, filosófico, artístico, pero siempre queremos mejorar. ¿Por qué? Porque el aparejamiento humano, y también estamos estudiados científicamente, tiene mucho que ver con el estatus, de la forma en que las personas se aparean. Y por lo tanto, ha sido una importante ingrediente del desarrollo humano esa aspiración estatutaria de subir en la jerarquía social. Entonces, el forzar la igualdad se estrella contra este esfuerzo que nosotros hacemos por mejorar nuestro estatus, que tiene como de manera natural es competitivo, porque claro, si uno quiere mejorar, va a competir con el que está al lado. Uno no ve, por ejemplo, que un jugador de fútbol quiera jugar más mal que el contrario porque quiere ser solidario con él, que él haga todo y yo voy a... ¿No es cierto? Eso no se conoce. Uno no ve un trabajador que dice, yo me voy a preocupar de que el gerente esté mucho mejor, así que me voy a rebajar mi sueldo. Ese tipo de... no va con la gramática humana, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que en eso está radicado el tema. Esto es interesante, Álvaro, porque, corrígeme si me equivoco, claro, es el hecho de la aspiración por mejorar, es lo que explica también la competencia, el esfuerzo, y que tiene además un componente de psicología evolutiva muy importante, que es el de la reproducción.
Em, pero choca con el igualitarismo Mm. en el sentido de que aquí hay como dos formas de concebir la vida, ¿no? Bueno, yo me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a dar todo lo mejor de mí para prosperar y para que a mí me vaya mejor, a mí y a los míos. Y de esa forma también generas prosperidad, generas riqueza a tu alrededor. Un poco lo que comentabas antes, ¿no? La explicación de Adam Smith de que la persecución del egoísmo particular, en última instancia, redunda en el beneficio colectivo. El panadero se levanta a las 3 de la mañana a hacer pan, no porque le guste madrugar, sino porque es la forma que tiene de que sus clientes compren su pan a primera hora de la mañana. Y de esa forma se beneficia. Buscando su interés individual, beneficia al resto. Pero esto engancha con otra forma de concebir el mundo, que es, en lugar de yo esforzarme, de trabajar duro para progresar, lo que voy a hacer es que a los otros les vaya mal. ¿No? Es decir, un poco el espíritu de envidia, como también un mal endémico que tiene el ser humano, ¿no? La Sí. envidia. Si a los otros les va bien y a mí no me va tan bien como al resto, en lugar de yo intentar mejorar y esforzarme para progresar, voy a intentar que a los otros les vaya mal. Eh, que es un poco, no sé si estás de acuerdo conmigo, llevado al debate público, el tema de la desigualdad. La desigualdad como Sí. el gran problema, cuando la desigualdad en realidad no es un problema per se. El problema es la pobreza, no la desigualdad. No sé si Sí, sí, entiendo. coincides. Mira, eh, dos cosas que podría decir al respecto. Primero, es que los seres humanos evolucionamos en bandas pequeñas, ¿verdad? Y nuestras disposiciones egoístas, pero también altruistas, fue en ese entorno el que se desarrollaron. Pero en grupos pequeños de 100, 150 personas, todos nos conocíamos. Y por lo tanto sabíamos quién era el que estaba haciendo trampa, quién era el que se esforzaba de verdad. Pero cuando uno pasa a sociedades de millones de personas, en que, digamos, hay anonimidad generalizada, es muy difícil traducir esas normas de maneras, digamos, directamente de lo como lo hacíamos en esos tiempos, porque hoy día las normas se pasan, se votan en los parlamentos, se escriben de manera impersonal, son ejecutadas por burócratas, ¿verdad? Controlados por Contraloría. Entonces, el sistema se complejiza de una manera que no se podía anticipar en los tiempos en que vivíamos en estos pequeños grupos. Y por otra parte, fíjate que también se han hecho experimentos que demuestran que las personas se han tratado para, digamos, para entender por qué hay personas que están más dispuestas a que se repartan de mejor manera los frutos de la sociedad o que se cobren más impuestos o cosas de ese tipo. Y se han demostrado que hay tres cosas que los impulsan en esa dirección. Una es porque efectivamente tienen compasión y quieren genuinamente ayudar a otros. Otra es porque se pueden sentir que van a ser beneficiados por esa. Y la tercera es por lo que te referías tú, directamente por La envidia. envidia. Directamente por envidia. O sea, son parte también, curiosamente, de la naturaleza humana. También, efectivamente. Esto es muy, muy, muy interesante. Álvaro, mirando al futuro, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrenta el proyecto liberal en este siglo, en el siglo XXI? Especialmente en un contexto, en un mundo en el que estamos cambiando de forma exponencial gracias a las innovaciones tecnológicas, la revolución digital y especialmente ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, la biotecnología, los cambios demográficos. ¿Cómo ves este escenario? Bueno, quizás si el problema más acuciante que enfrenta hoy día el liberalismo es las críticas o los embates que está sufriendo por parte de los que se ha dado a llamar el iliberalismo, o las autocracias. O sea, la idea de que las democracias liberales, ¿verdad? No son capaces de entregar a la ciudadanía con la prontitud o con la rapidez o con el nivel de exigencias que las personas piden, aquello que promete, sin entender, ¿verdad?, que la mayoría de los problemas siempre tienen soluciones de largo plazo y nunca son inmediatas. Entonces, la promesa iliberal o autocrática de que ciertos líderes con mucha fuerza, que pueden, digamos, ahogar las libertades humanas para seguir
conectados de manera populista con la ciudadanía, pueden lograr de mejor manera aquello que la ciudadanía anhela. Es un rival importante hoy día y lo estamos observando porque, bueno, los mismos chinos, a pesar de su progreso que es indiscutible, obviamente, su progreso material y de todo tipo, pero la tendencia de su líder hoy día, Xi Jinping, es una tendencia autocrática Total. que está ahogando efectivamente las libertades, la creatividad y va a tener problemas. El propio Narendra Modi en la India En la también India. se le es considerado de esa manera, ¿para qué hablar de Putin, no es cierto? Entonces, yo creo que es uno de los rivales o uno de los embates que está recibiendo el liberalismo hoy día, al cual tiene que enfrentarse. Ahora, en lo personal, yo pienso que la autocracia o el iliberalismo, como se quiera llamar, no va a salir triunfante, porque va a ahogar nuevamente aquello que dijimos, que es la creatividad y el espíritu humano y la libre iniciativa que tienen las personas cuando pueden de maneras descentralizadas ir relacionándose de distintas formas a través del intercambio de ideas, de bienes, de servicios. Y cuando eso no se permite desplegar de manera apropiada, los iliberalismos van a mostrar todas sus falencias. Voy a usar un ejemplo que a lo mejor no es muy bueno, pero me saltó a la mente, que es la guerra en Ucrania. Ajá. ¿Cómo es posible que los ucranianos hayan podido mantenerse, van a acercarse a los 5 años de guerra, más largo que el tiempo en el que la Unión Soviética estuvo en disputa con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y no hayan sucumbido a los rusos con la diferencia de potencial, armamentos e incluso recursos naturales y financieros? Es que han trabajado justamente basado en empresas individuales que están generando innovaciones permanentes con los drones, con el software necesario para hacerlo funcionar, no solamente drones individuales, sino que en forma de colectivos coordinados entre ellos y comunicados entre ellos. Eso es realmente una especie de gran demostración de cómo una sociedad liberalmente concebida, en este caso para la guerra, está permitiéndole de mejor manera enfrentarla, que de otra forma probablemente ya habrían sido aplastados. Totalmente de acuerdo. De hecho, Ucrania se ha convertido en el líder indiscutible a nivel mundial de drones, a nivel mundial. O sea, está dando lecciones incluso al resto de potencias europeas, Claro. a Israel. Es decir, incluso ha facilitado y se ha postulado ayudar a Occidente en la guerra en Irán con el tema de los drones, a los países árabes, diciendo, no, yo puedo solucionar. Llevo 5 años combatiendo con los rusos. Oye, incluso el líder Merz de Alemania en algún momento los miró a los drones ucranianos un poquito con desdén, como diciendo es una tecnología, son unas latitas que están juntando entre ellos, que en parte era cierto, pero había una capacidad de ensayo y error permanente de tal vitalidad que finalmente Merz tuvo que recapacitar, digamos, y reconocerle la fuerza que tenía esta innovación y innovativa espíritu ucraniano. Totalmente. Álvaro, ya para terminar, hablamos de la inteligencia artificial. O sea, estoy muy de acuerdo con el planteamiento de tu libro, porque si algo ha demostrado el ser humano, gracias a esa creatividad, a esa innovación innata, es su capacidad de adaptarse a los problemas. Y esto que hablamos en términos conceptuales, en términos más abstractos, esto se aplica al día a día. Por ejemplo, 2 formas de concebir una misma problemática, el cambio climático. Los estatistas, los socialistas hablan, hay que reducir las emisiones de CO2, sí o sí, porque las emisiones de CO2 son las causantes del cambio climático. Entonces hay que acabar con las emisiones de CO2. Bueno, pues a regla 3, entonces volvemos a las cavernas y no quemamos combustibles fósiles, ¿no? Y sin embargo, la forma de adaptarse a eso es, vale, existe un problema. Pues bien, la creatividad humana será capaz de solventar ese problema y nos adaptaremos a esos problemas y a esos retos. ¿Crees que, ya para terminar, eres optimista con respecto al futuro inmediato de la humanidad en este siglo XXI con la irrupción de la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial va a suponer, como bien comentabas antes, más una amenaza o más bien una gran oportunidad? A ver, yo creo que es una creación humana y como todas las creaciones humanas tienen, ¿verdad?, la posibilidad de ser utilizadas de buenas maneras para el bien y para el mal. el bien y para el mal, lo hemos visto a lo largo de la historia. Yo como soy un optimista impedernido,
Yo lo veo de manera optimista. Pero sin duda también reconozco los eventuales problemas que puede traer la inteligencia artificial, sobre todo los problemas de agencia. ¿En qué minuto la inteligencia artificial se convierte en un agente que tiene cierta autonomía y que no esté alineado completamente con los intereses de los seres humanos? Esa es una pregunta importante que hay que hacerse, Sin que duda. no debe ser descartada de plano, pero para la cual, creo yo, la manera equivocada de enfrentarla es como estaba diciendo tú recién: acabemos con la inteligencia artificial Prohibámoslo. y cerrémosla. La manera es desarrollarla y conducirla de la mejor manera posible en la dirección que nos parezca la apropiada. Y como dije también hace un rato, siempre vamos a encontrar nuevos problemas a los cuales tendremos que enfrentar con el mismo espíritu innovativo para corregirlos, los que nos van a llevar a otro problema y así sucesivamente. Pero esto es un camino que no parece, que no debe ser mirado como una especie de sin esperanza. Debe ser la manera en que nos sentimos vivos, ¿ah? Realizando nuevas cosas, tratando de progresar, impulsándonos siempre. Creo que esa es la manera como los seres humanos mejor gozamos de nuestras vidas. Pues nos quedamos con ese mensaje optimista sobre el futuro. Coincido plenamente. Yo veo muchas más oportunidades que amenazas, que evidentemente amenazas y riesgos siempre va a haber. También sucedió con el surgimiento de la energía nuclear. La energía nuclear se puede utilizar para producir energía o para crear bombas nucleares y acabar con la humanidad. Pero llevamos con la energía nuclear desde hace décadas y las ventajas han sido muy superiores a las amenazas. Por lo mismo, en materia de inteligencia artificial. Álvaro Fischer, académico, pensador, empresario, autor de este libro que acaba de publicar en Unión Editorial, De la naturaleza humana al liberalismo moderno, una mirada desde la ciencia. Me quedo con ese mensaje optimista y me quedo con la principal tesis del libro que comparto plenamente. El liberalismo es el modelo que mejor se adapta a nuestra naturaleza humana. Y todos aquellos modelos políticos que vayan en contra de la naturaleza humana, como es el socialismo, como es la planificación central, están condenados a fracasar. Así ha sido a lo largo de la historia y así seguirá sucediendo. Un auténtico placer, Álvaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Bueno, pues a todos vosotros, espero que os haya gustado el programa. Antes de terminar, antes de despedirnos, Freedom Collection, tenéis que visitar nuestra tienda online donde vais a encontrar pues todos los productos que ya conocéis, que Jano promociona tan bien en este canal. Sudaderas, camisetas, tazas, en fin, todo a vuestra disposición y además con ofertas que no os podéis perder para seguir apoyando medios libres, independientes y críticos, siempre con los abusos del poder, vengan de donde vengan. Hasta aquí el programa de hoy, amigos, espero que os haya gustado. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, hazte socio del Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.